En el capítulo 14 de Mateo nos encontramos con la alimentación a los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Un milagro sobrenatural que hizo nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, acá, para finalizar el capítulo 15 de Mateo, nos encontramos con un milagro similar. Ahora, la alimentación de los 4,000. Y esto se da para que nosotros tengamos un entendimiento más claro de lo que es la persona de el Mesías, Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor. ¿Por qué? Porque nos interesa saber quién es Él, a qué ha venido y qué hizo. Amén. Eso es lo que nos interesa acá en Betel, casa de Dios y puerta del cielo, con hermana Aura, en nuestra lectura bíblica, terminando Mateo 15 el día de hoy. Así que sean bienvenidos. Si gustan tomar su Biblia o lo van a hacer despacio más adelante, pues les invito a que meditemos en la palabra del Señor con mucha dedicación, con mucha reverencia y con el deseo de que el Señor nos hable, trate con nosotros, nos dé entendimiento a su palabra, porque sabemos que en Él está el manantial de la vida y solamente en Él nosotros podemos estar de la mejor manera que otros que no quieren nada de Él ni saber su nombre. Pero bueno, nosotros somos los que importamos acá en esta hora. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar la oportunidad de conocer la persona de Cristo, nuestro Salvador, el que se entregó en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, para que todos aquellos que miren a Él sean salvos, redimidos. Somos comprados con precio de sangre. Así que quédense acá conmigo y si después de ustedes escuchar este video consideran que es de bendición para ustedes este crecimiento espiritual, compártanlo con otros hermanos o amigos que necesitan conocer la persona de Jesús. ¿Qué les parece en esta hora, su hermana Aura? Vamos acá entonces a capítulo 15, verso 32 de Mateo. Y dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Aleluya. Bendito sea el Señor. Qué lindo. Notemos que aquí hay una conexión con lo que vimos anteriormente acerca de la multitud que fue sanada, de todas las personas que Él sanó. Entonces, ahora, estos están en el mismo lugar. ¿Y qué es lo que produjo esta compasión, esta misericordia que Él está exclamando acá, o lo está diciendo con todo su corazón? Bueno, aquí nos damos cuenta que es una palabra. Esta compasión, esta misericordia surge con el fin de aliviar el sufrimiento de una persona. Sí. Así como nosotros los padres nos compadecemos de nuestros hijos cuando los vemos que, por ejemplo, cuando ya han crecido y ya consiguieron un trabajo y vemos que están trabajando arduamente o que los hacen trabajar y por la necesidad del trabajo, uno se compadece de sus hijos, ¿sí? Y pues ruega a Dios que les dé fuerzas para que aguanten. Amén. No me van a dejar mentir en esto. Aleluya. Bueno, entonces, estas personas, estos que están acá con el Señor Jesús, han permanecido con Él continuamente 3 días. 3 días. El número 3. Sabemos que el número 3 tiene el propósito de revelar algo. Y aquí el Señor Jesucristo nos va a revelar una verdad bíblica. Amén. Entonces, con este milagro
que Él está haciendo, que Él va a hacer acá con estos 4,000, Él nos va a revelar algo muy grande. Ellos querían estar con Él. Amén. Ellos no estaban, oigan esto, ellos no estaban pensando en comida, pero el Señor Jesucristo sí. Sí estaba pensando en comida, estaba pensando en ellos, aleluya. Entonces, el Señor Jesucristo estaba preocupado por la condición física de esa multitud. ¿A poco esto no les dice algo a ustedes? El Señor se preocupa por nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Sí, Él cuida nuestro cuerpo. Y cuando tenemos algún malestar, si somos hijos suyos, ¿ustedes creen que Él no se va a sentir con esta compasión? Mira, tengo compasión por mi hija. Tengo compasión por mi hijo. Hoy trabajó mucho, está muy cansado. Sí, el Señor lo hace. Yo lo he vivido. Yo he escuchado su palabra. Cuando yo trabajaba muy duro. Allá en mi país tenía 3 y 4 trabajos. Acá en este logré nomás 2. Amén. Sí, porque no se puede más. 2 turnos, doble turno. Señor Jesús, de verdad. Y eso sí que era por pura necesidad. No era porque quería hacer dinero. No, no, no. Tenía hijas que mantener. Tenía renta que pagar. Sí, señores. Así que el Señor se compadece de nosotros, de nuestro físico, como también no se diga lo espiritual. Amén. Entonces, fíjense que hemos visto acá que este milagro, Él se preocupa. Eso es lo que hemos visto en este milagro, ¿verdad? Por la condición, ¿verdad?, espiritual de cada uno, pero también se preocupa por la condición física. Ven, ellos no tienen comida. Ellos tienen 3 días de estar con el Señor. 3 días. Y no se han puesto a pensar en la comida. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa, ellos están deseosos de escucharlo a Él. ¿Y quién no? Sí, cuando estamos en la presencia del Señor Jesucristo, el tiempo se va rapidito. Y nosotros queremos estar allí, no nos queremos ir de ese lugar, de su lugar santo, donde estamos ahí, acobijados con Él, derramando nuestra alma, nuestro ser ahí ante sus pies. ¿Quién? ¿Quién quiere irse de su presencia? Así estaba esta multitud. No se querían ir, no estaban ni pensándolo, o sea, ni se acordaban de comer. Aleluya. Pero Él sí. Él estaba preocupado. Incluso de decir, no los quiero mandar en ayunas, porque no vaya a ser que se desmayen en el camino. Oigan, ¿cómo cuida el Señor de nosotros? Amén. Entonces el verso 33 nos continúa diciendo, entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Aleluya. Bueno, estamos viendo siempre acá que el Señor Jesucristo, nuestro amado Yeshua, Él está viendo para una dirección y los discípulos están viendo para otra. Ellos siempre están pensando totalmente diferente a nuestro amado Jesús. Y lo hemos visto. Se ven en los evangelios. Entonces, este también es un mensaje para nosotros en estos días, porque somos sus discípulos. Somos sus discípulos y debemos asegurarnos de pensar como piensa Él. Por eso es que la palabra dice, tenemos la mente de Cristo. Tenemos que pensar como Él piensa, ver como Él ve, escuchar como Él escucha y no se diga sentir como Él siente. Aleluya. Así es que somos sus verdaderos discípulos. Amén. Entonces, esto nos da a entender, ¿verdad?, que es una futilidad, o sea, intentar hacer que Dios esté de acuerdo con nosotros, con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros queremos hacer. Ellos fueron muy sutiles ahí. Sí, ¿por qué? Porque ellos le están diciendo al Señor, ¿de dónde vamos a sacar tantos panes acá en el desierto? El Señor ya sabía lo que iba a hacer. Entonces, cuando la Biblia menciona la palabra desierto,
Oigan bien esto, y creo que ya lo saben. La palabra desierto nos quiere mostrar dependencia, confianza, una espera plenamente en Dios. Ese es el desierto. Ejemplo, literalmente el desierto aquel que pasaron por 40 años el pueblo de Israel. Y era necesario que lo pasaran. Pues ese desierto lo cruzaban en unos 3 días. Pero al Señor no le plació por su rebeldía, por su falta de sumisión a Él, por su falta de fe, por murmurar tanto, por quejarse tanto. Entonces, no. 40 años. Día, ¿sí? Año por cada día de los que fueron a ver la tierra. ¿Se dan cuenta? El castigo del Señor. ¿Por qué? Porque Él quería que en ese desierto ellos aprendieran a depender totalmente de Él, de Dios. El que les estaba supliendo todo. Comida, agua. En el sol no les quemaba. En la luna no estaban, en la noche no estaban en tinieblas porque había una llama de fuego, una antorcha, como le podamos llamar, que les alumbraba. En el día una nube tapaba, cubría el sol para que el sol no los pegara directamente. O sea, ¿qué más en ese desierto? Por eso tenemos ese ejemplo en el desierto, donde muchos, todos los mayores que salieron de allá de Egipto, cayeron en ese desierto. Los únicos que lograron entrar de adultos fueron Josué y Caleb. Sí, ellos fueron los únicos. De ahí todos los que crecieron en el desierto, o sea, los que salieron niños y los que nacieron allí. Hasta el extremo que hubo una segunda circuncisión, que el Señor le dijo a Josué que los circuncidara. ¿Por qué? Porque ya aquellos ya habían caído. Bueno, una historia linda y hermosa, pero el desierto, cuando verdaderamente estamos pasando el desierto en nuestra vida, es porque el Señor quiere que aprendamos a depender de Él. Cuando la situación se nos pone a nosotros bastante difícil y complicada, es porque el Señor quiere que ese desierto lo pasemos con Él, confiando en que Él va a suplir, en que Él va a proveer todo para nosotros. ¿Sí? Y si tú crees, Él lo hace. Amén. Porque es necesario tener fe. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, tenemos nosotros ese mismo problema que tienen acá los discípulos. Tenemos la tendencia de confiar en nuestro propio pensamiento y ese es un grave error. No confiemos en nuestros propios pensamientos. Entonces, vemos acá pan y la gran multitud. Los discípulos pensaban en la condición física en lugar de estar pensando, ¿verdad?, en el que estaba con ellos. En Jesús. Era lo último que ellos estaban pensando. Ellos estaban pensando en el pan y en esa gente que estaba allí. Ese era el pensar de ellos. Bueno, entonces acá lo que nos muestra es que a estos discípulos acá les falta un grado de madurez espiritual. No estaban espiritualmente maduros como para asimilar lo que estaba pasando. Y el verso 34 nos dice, Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Bueno, vemos algo tan maravilloso. La naturaleza de nuestro amado Jesús es que Él completa lo que está incompleto. Amén. Sí, eso es lo que Él hace. Y fíjense que aquí vemos una diferencia a la alimentación de los 5,000. Porque acá se dice pescaditos pequeños, pececillos. Allá sí decía peces. Una diferencia, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que ese término da la diferencia de que aquellos en el capítulo 14 eran pescados, peces, grandecitos me imagino, pero acá eran pececillos, eran pescados pequeños. El verso 35 dice, y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Este versículo es muy importante. ¿Saben por qué? Porque habla de reclinarse en el sentido de sentarse para tomar parte de una comida importante. Fíjense, una comida muy significativa, como que van a festejar algo.
Sí, como que van a celebrar una fiesta, así como celebran, ¿verdad? La costumbre judía, la luna nueva, una boda, el día de que circuncidan a un niño, etcétera, tantas cosas que celebran, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está marcando el Señor Jesucristo acá en este versículo. Los mandó a que se recostasen, o sea, se reclinasen, se sentaran. ¿Por qué? Porque iban a comer algo especial, iban a tener una celebración. Amén. Entonces, nos dice el verso 36, y tomando los 7 panes y los pececillos, ¿verdad? Los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Acá hay un mensaje muy importante para todos nosotros. Fíjense, Él se los dio a sus discípulos. Veamos algo acá. Dios nos provee a nosotros, primeramente, que somos sus discípulos. Amén. Entonces, nosotros nos volvemos instrumentos de Dios para distribuir su provisión. Aleluya. ¿Se dan cuenta de eso? Qué importante. ¿Por qué? Porque el Señor llena nuestro buen depósito. Este Espíritu Santo se llena cuando nosotros nos estamos de entrega con Él, llenándonos de la palabra, orando, ayunando, o sea, estamos llenándonos de unción. Él nos está proveyendo a nosotros como sus discípulos. Entonces, luego que nosotros estamos llenos, nos volvemos instrumentos de Él. ¿Para qué? Para que esta llenura, todo lo que Él nos ha dado, nosotros se la proveamos a otros. Que seamos de bendición para otros. Esa es la cadena. No podemos pasarnos años estudiando la Biblia, la palabra, libros, teología, hermenéutica y tanta cosa, solo para nosotros, solo para saber y quedarnos ya con eso, no. Te estás portando muy egoísta si estás haciendo eso. Porque si ya sabes mucho de la Biblia, si has recibido buenas enseñanzas bíblicas, discipulados, etc., y te has quedado con eso y no lo has compartido a otros, ten cuidado, porque a Dios no le agrada eso. Dios nos mandó llamar para que nosotros seamos instrumentos suyos, de su palabra, de llevar la provisión a otros que están necesitados como nosotros lo estuvimos un día. ¿Te das cuenta de eso? Bueno, entonces nos damos cuenta que en la alimentación de los 5,000 aprendimos que Israel experimentará libertad por medio del Mesías para cumplir su propósito. ¿Por qué? Porque en el versículo 37 nos dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Oigan, qué milagro tan sobrenatural. ¿Esto a poco no le llama la atención? Eran 4,000 y solamente tenían unos panes y unos pececillos. Y fíjense, sobraron 7 canastas todavía. Entonces, dice recogieron. ¿Se dan cuenta? Recogieron lo que sobró. ¿Qué te dice acá también algo literal? No desperdicies la comida. Si te sobró algo, guárdalo ya para más tarde o para otro día. O compárteselo a alguien, pero no lo tires. No tires la comida. Hay alguien en el otro lado del mundo que está llorando por un pedacito de pan. Y nosotros algunas veces tiramos la comida. Fíjense que acá recogieron 7 canastas de donde no había nada más que unos pececillos y unos panes. Y sabemos que en la alimentación de los 5,000 sobraron 12 canastas y 7, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que en la alimentación de estos 5,000 del capítulo 14 aprendimos lo que Israel va a experimentar en los últimos días por medio del Señor Jesucristo cuando Él cumplirá su propósito en ellos, porque el número 7 es simbolismo de propósito, santificación, santidad. ¿Sí? O sea, el número 7 nos dice acá 7 canastas llenas con un propósito, el número 7, para decirnos ¿cuál es el propósito de todo eso? Entonces se dan cuenta que el Señor lo único que quiere es su propósito, es decirnos verdaderamente quién es Él.
Por eso es necesario estudiar los evangelios para conocerlo a Él muy íntimamente, saber quién es el Mesías, saber quién es Él, cómo era, qué hizo, a qué vino, qué hará. Eso es lo que nos debe interesar de Él, conocerlo más a fondo, más íntimamente. Y el verso 38 nos dice, y eran los que habían comido 4,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Entonces eran más de 4,000. Pero 4,000, ¿por qué 4,000? Porque el número 4 representa al mundo. El número 7, ya saben que es el propósito, ¿verdad? Entonces, el número 4, el propósito del Mesías por medio de su orden es traer la santificación. Él llevará a cabo su propósito. Y nosotros nos damos cuenta que el Señor Jesucristo traerá la santificación a todo el mundo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo acá, con los 4,000 y con las 7 canastas que recogieron. 4, el mundo; 7, el propósito. El propósito de la santidad, el Señor va a traer la santidad, la santificación a todo el mundo. Eso es lo que el Señor nos está dejando acá en este capítulo, ya para terminar. Por último, el versículo 39 y terminamos el capítulo 15, gloria a Dios. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Magdala, un lugar diferente, o sea, Madalá, así se dice, ¿verdad? Madalá es un lugar diferente cercano al mar de Galilea. Bueno, entonces se dan cuenta que cuando él despidió a la gente, él se embarcó, él se fue a otra región. O sea, el Señor solo llegaba a cumplir su propósito, ya dejar a esa gente lista creyendo en él, preparada, santificada, ¿verdad? Que se sigan santificando más para cuando les tocara partir, se fueran con él. Y eso es lo que el Señor hará. Él va a traer la santificación a todo el mundo. ¿Por qué? Porque saben una cosa, el Señor no quiere que nadie se pierda, amados, amigos. El Señor quiere que todos vengamos al arrepentimiento, creamos en Él y seamos salvos para ir a vivir con Él por la eternidad, a un lugar mucho mejor que este mundo. Este mundo, discúlpenme la expresión, pero este mundo ya apesta de tanto pecado, de tanta maldad, de tanta sangre inocente que se ha derramado. La tierra gime, la tierra tiembla, la tierra está enferma por tanto pecado. Pero va a venir un día en que el Señor va a santificar al mundo. Amén. Ese es el propósito del Señor Jesucristo. ¿A qué vino Él? A eso vino. A que todos creamos en Él. Él se entregó ahí en la cruz para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. No vaya a irse a un lugar en donde solo será llanto y crujir de dientes por la eternidad. No queremos eso tampoco nosotros acá en Betel, casa de Dios y puerta del cielo con hermana Aura. Nosotros queremos que te vayamos, que tú y yo nos vayamos, mejor dicho, que tú y yo nos vayamos con Él. ¿Sí? ¿Te quieres ir conmigo para allá? Para el reino eterno de Dios. Yo te invito, vente conmigo. Yo, segura, 100%, me voy con Él. Yo no me quedo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un espíritu de cobardía. Nosotros tenemos un espíritu de valor.